hermano, gloria al Señor, en San Juan capítulo 14 y el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nuevamente, hermano, gloria al Señor, yo le pregunto a usted, ¿qué significa esto para usted? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa, hermano, gloria al Señor, para usted? ¿Son palabras? Son solamente, hermano, gloria al Señor, unas frases muy bonitas, hermano, gloria al Señor, que fueron inspiradas, hermano, en hombres que sirvieron con todo su corazón a Dios, pero que hoy en este momento, hermano, gloria al Señor, no significa nada para nadie. En Juan, hermano, capítulo 14, versículo 21, hermano, gloria al Señor, al 24, la Escritura dice, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántas veces, hermano, gloria al Señor, y déjalo ahí, no lo quites, cuántas veces me ha tocado escuchar, hermano, gloria al Señor, es que ya no vivimos bajo la ley? Porque la Biblia dice ahí, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y la gente dice, hermano, gloria al Señor, es que estamos viviendo bajo la gracia, y bajo la gracia, gloria al Señor, ¿verdad? Pues yo amo a Dios, hermano, gloria al Señor, y lo respeto, y lo venero, hermano, y lo honro, gloria al Señor, pero sus mandamientos ya no tienen, hermano, efecto en mi vida, porque yo estoy viviendo bajo gracia y no bajo ley. Amén. Pero si nosotros meditamos, hermano, gloria al Señor, en la palabra, gloria al Señor, estas palabras, hermano, van mucho más allá. Y ahorita me va a entender, hermano, gloria al Señor, a qué es a lo que me refiero. Porque el Señor, hermano, gloria al Señor, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, hermano, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, hermano, gloria al Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, gloria al Señor, le honrará. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, viene y dice, hermano, amén, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, gloria al Señor, no es mía, sino del Padre que me envió. Todos, hermano, gloria al Señor, en esta vida creemos, hermano, gloria al Señor, que existe Dios. La mayoría de la humanidad, hermano, gloria al Señor, está consciente que hay un Dios, excepto, hermano, gloria al Señor, los que son ateos. Amén. Muchos, hermano, gloria al Señor, creen amar a Dios, gloria al Señor, y todos los creyentes, hermano, estamos seguros de que, hermano, un día no muy lejano, llegaremos, hermano, gloria al Señor, al cielo. Sea por medio del amor de Dios o porque, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Nos creemos que somos, hermano, demasiado buenos, que merecemos, hermano, gloria al Señor, el reino de los cielos. Pero de una u otra manera, hermano, gloria al Señor, los creyentes vivimos, hermano, anhelando, gloria al Señor, ese precioso tesoro, hermano, el cielo, el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Muy pocos, hermano, están conscientes de que llegar al cielo, hermano, gloria al Señor, requiere cumplir, hermano, gloria al Señor, con algunos requisitos. Y mire esto, la salvación que usted y yo tenemos, hermano, es gratis. La pagó, hermano, gloria al Señor, Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero esa salvación, hermano, gloria al Señor, se obtuvo por medio, hermano, gloria al Señor, de un sacrificio, gloria al Señor, el sacrificio del Cordero Pascual, gloria al Señor, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien con su sangre, hermano, gloria al Señor, derramada, nos redimió, hermano, gloria al Señor, de todo pecado, y nos da la entrada, hermano, gloria al Señor, ante el Padre Celestial. Esto, hermano, gloria al Señor, es muy simple. Amén. Porque Jesús ya lo hizo posible. Todo lo que nosotros, hermano, gloria al Señor, teníamos que hacer, hermano, en base a los 10 mandamientos, los estatutos, hermano, y los decretos, hermano, gloria al Señor, Jesús, hermano, lo hizo todo posible para que usted y yo, hermano, gloria al Señor, por la gracia, hermano, estemos de pie hoy en este día delante del Señor y listos, hermano, gloria al Señor, para entrar en su presencia. Eso es simple. Él lo hizo posible. Amén. Solo que, hermano, gloria al Señor, para poder entrar en el reino de los cielos, la persona, hermano, gloria al Señor, se tiene que arrepentir.
Ese es uno de los requisitos, amén. Y hermano, la salvación es gratis, no te cuesta nada, pero tienes que arrepentirte. Amén. Si no hay arrepentimiento, hermano, gloria al Señor, no hay remisión de pecados. En otras palabras, hermano, gloria al Señor, si no estamos dispuestos a dejar, hermano, gloria al Señor, la vida que nosotros estamos viviendo, o la vida, hermano, gloria al Señor, que vivimos, hermano, gloria al Señor, a escondidas, entonces, hermano, gloria al Señor, si no nos arrepentimos, pues, hermano, gloria al Señor, vendrá el Señor y, hermano, muchos se quedarán, hermano, gloria al Señor, en las iglesias. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque hoy en estos días, muchos de los creyentes, hermano, gloria al Señor, viven una doble vida. Parecen agentes secretos. Amén. Nadie conoce, hermano, gloria al Señor, lo que son allá afuera, solamente lo que aparentan ser dentro de la casa de Dios. Entonces, como se vive, hermano, gloria al Señor, ese estado de vida, hermano, la gente, hermano, gloria al Señor, no está siendo honesta, no está siendo sincera con Dios, porque no ha habido, hermano, gloria al Señor, un arrepentimiento y una consagración, hermano, gloria al Señor, con el Señor. Entonces no va a poder, hermano, haber, hermano, gloria al Señor, salvación si no se arrepiente, si no recibe, hermano, a Jesucristo en su corazón y fuera, hermano, gloria al Señor, de lo anterior tampoco obedece, entonces seguirá destituido, hermano, gloria al Señor, del reino de Dios. De igual manera, hermano, como lo está la humanidad, hermano, gloria al Señor, después de la caída de Adán. Así, hermano, gloria al Señor, esta es la realidad. Amén. Ahora, si realmente, hermano, creemos en Dios, entonces, hermano, gloria al Señor, usted y yo estamos responsabilizados por la palabra, amar a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Y eso, hermano, gloria al Señor, es sencillo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es vivir de acuerdo, hermano, gloria al Señor, a los principios que están establecidos, hermano, en la palabra de Dios. Amén. Pero cuando venimos, hermano, a estudiar la palabra y empezamos, hermano, gloria al Señor, a meditar en ella, nos damos cuenta, hermano, gloria al Señor, que bajo los prejuicios y bajo, hermano, gloria al Señor, la forma de vida y conducta que nosotros tenemos, hermano, muchos de nosotros, hermano, gloria al Señor, no alcanzamos esa gracia ni esa misericordia y se nos hace imposible, hermano, vivir de acuerdo a lo que está establecido aquí en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no ha habido cambios, hermano, gloria al Señor, en nuestra vida que puedan, hermano, gloria al Señor, ¿cómo le dijera? No es empalmarse, sino unirse, hermano, gloria al Señor, a la palabra de Dios. Amén. Entonces, como no ha habido cambios, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Pues la gente, hermano, gloria al Señor, sigue viviendo, hermano, de la misma manera. Pero si realmente creemos en Dios, entonces debemos amarlo. Y este amor, hermano, se demuestra mediante el cumplimiento de los mandatos que hay en la Biblia. Y no solamente de los 10 mandamientos, sino también los 480, hermanos, estatutos existentes en toda la palabra de Dios. Amén. Porque la salvación, hermano, gloria al Señor, no es por obra, sino mediante la fe. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, si la fe no tiene obras, pues la fe en sí, hermano, es una fe, gloria al Señor, muerta, que no sirve, hermano, gloria al Señor, para nada, no sirve para salvación. De ahí que el que tiene fe realmente también lee la palabra y cumple con los mandamientos. Por ejemplo, hermano, gloria al Señor, hay un mandamiento que dice, hermano, gloria al Señor, no mentirás. Amén. Y nosotros lo conocemos, es uno de los 10 mandamientos. Y está, hermano, mire, vaya al libro de Levíticos, hermano, gloria al Señor, versículo 19, el capítulo 19, verso 11. Y ahí en el libro de Levítico, la Biblia dice, hermano, no hurtaréis. Amén. Y vamos a verlo, hermano, así detalladamente. No hurtaréis. ¿Qué es hurtar? Robo. ¿Cuántos de nosotros robamos? Some people do it without knowing. Some people do it without even knowing. Y tenemos que ser conscientes, hermano. Porque la Escritura establece bien claramente, hermano, que ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos. Entonces, si yo amo a Dios, yo debo guardar sus mandamientos. Amén. Entienda eso, hermano. Y ahorita lo voy a explicar mejor. Amén. Yo debo guardar los mandamientos. Y la Biblia dice, no robarás.
¿En qué manera le robamos a Dios? Porque cuando el pueblo de Israel, hermano, fue confrontado por el profeta Malaquías, hermano, gloria al Señor, ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si, hermano, gloria al Señor, ya hay una maldición por robar a Dios, y viene, hermano, gloria al Señor, y le dice, malditos sois con maldición. O sea que, hermano, es una maldición con maldición. Usted podrá decir, hermano, pero yo pago mis diezmos, yo doy mis ofrendas. Entonces, ¿en qué otra manera le podemos robar a Dios? El tiempo, eso es uno de los, hermanos, robos más grandes que le estamos haciendo, hermano, gloria al Señor, a Dios. ¿Por qué? Veámoslo, hermano, gloria al Señor, desde el punto de vista, y quiero que sea consciente de esto. En el día, hermano, gloria al Señor, existen 24 horas. El diezmo de 24 horas, ¿cuánto es? 2 horas con 40 minutos. ¿Cierto? Yes, 240. De esos 2 horas con 40 minutos, ¿cuánto tiempo dedicamos a Dios? Conscientemente, hermano. Y acuérdense que estamos estudiando la palabra. 2 horas con 40 minutos. Le robamos a Dios. Al venir, hermano, a la iglesia, hermano, llegar tarde, hermano, es robarle tiempo a Dios. Amén. ¿Qué otra forma, hermano, sería de robarle a Dios? When we take the glory away from Him and say that it was. Cuando le robamos la gloria a Dios. ¿Cómo le roban la gloria a Dios? No dándole el honor que Él se merece, gloria al Señor, por lo que Él es. Entonces, la Biblia dice, hermano, no hurtaréis, hermano, gloria al Señor, pero todos nosotros somos conscientes, óigalo bien, hermano, somos conscientes que de una manera u otra estamos faltos delante de Dios. Amén. El propósito de la Escritura, hermano, gloria al Señor, óigalo bien, hermano, el propósito de la palabra de Dios no es condenar a la gente. ¿Cuál era el propósito de los 10 mandamientos, hermano, cuando se le dieron a Moisés? Establecer un orden, hermano, gloria al Señor, dentro del pueblo de Dios, bajo el cual el pueblo de Dios pudiera regirse, hermano, bajo los principios de Dios. Pero los 10 mandamientos, hermano, gloria al Señor, no todo lo que hacían era abrir, hermano, o señalar, gloria al Señor, el pecado que había, hermano, gloria al Señor, en la vida de cada una de las personas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermano, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántos de nosotros somos idólatras? Oiga, no me va a decir que no. Y se lo voy a decir, hermano. Usted puede que no se postre, hermano, delante de una imagen. Pero muchos de nosotros, hermano, idolatramos, hermano, gloria al Señor, la familia, idolatramos el trabajo, idolatramos el dinero. Entonces, el propósito de los 10 mandamientos, hermano, era confrontar la situación, hermano, gloria al Señor, en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Por eso es que en Gálatas capítulo 3 y el verso 24, hermano, gloria al Señor, dice, hermano, que la ley fue la nodriza, la nana, hermano, la niñera, hermano, gloria al Señor, que nos llevó a nosotros a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley, hermano, reveló, hermano, el pecado oculto, hermano, que había en el corazón, hermano, del pueblo de Dios, hermano, y lo expuso. Pero él no podía, hermano, gloria al Señor, quitar, hermano, el pecado. Por eso es que cuando los israelitas venían, hermano, trayendo, hermano, gloria al Señor, el sacrificio y la ofrenda por el pecado, hermano, gloria al Señor, ellos ponían la mano sobre el animal lo degollaban, hermano, gloria al Señor, y su pecado era que quitado o cubierto. Era cubierto. Cuando Jesús hace su aparición, hermano, gloria al Señor, para ser bautizado, ¿qué dijeron? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No cubre, quita el pecado del mundo. Entonces, mi amado hermano, gloria al Señor, la ley
hermano, tenía, hermano, gloria al Señor, eso de confrontarnos, hermano. La Biblia no, hermano, gloria al Señor, no está tratando de condenarnos, sino de hacer, hermano, conciencia en nuestra vida de lo que nosotros, hermano, tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Lo he dicho, hermano, muchas veces aquí, hermano, y se lo voy a recordar. Usted va a la tienda, hermano, gloria al Señor, y va a comprar, hermano, gloria al Señor, lo que va a comprar. Y se meten, hermano, en donde está toda la fruta, hermano, y usted dice, voy a probarla a ver si están buenas. Y agarra una uva, no me gustó, está agria, pero la pagó. ¿Le robó o no le robó? Claro. Amén. Y dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Eso es lo que dice, hermano, gloria al Señor. Aquí, hermano, en este mandamiento, hermano, de no mentir, amén. O sea, si crees, hermano, gloria al Señor, en Dios y tienes fe en Él, pero sigues mintiendo, entonces esa fe está muerta. Gloria al Señor. ¿Por qué? No sirve de nada, hermano. Ya no es fe para salvación, sino fe para perdición. El que no obedece la palabra de Dios simplemente no ama a Dios y por consiguiente tampoco cree en Dios. La palabra confronta, hermano, pero no para condenación. Cuando se reconoce, hermano, gloria al Señor, que no estamos viviendo a la altura de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, hermano, y nos arrepentimos, Dios en su justicia nos perdona. Ese es el propósito, hermano, gloria al Señor, de la palabra de Dios, de venir a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, expone nuestra condición, hermano, espiritual interna. La saca a la luz, hermano, gloria al Señor, pero no para condenarte, sino para que te des cuenta, gloria al Señor, que no estás a la altura de lo que Dios está demandando. Amén. Amén. Ahora, gloria al Señor. Amén. También en Deuteronomio, hermano, capítulo 5, versículos del 8 al 10, gloria al Señor, dice la Escritura, no harás para ti escultura, gloria al Señor, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amar a Dios, hermano, y guardar sus mandamientos, o sea, la palabra de Dios, son dos cosas inseparables una de la otra. Jesús lo dejó bien claro, hermano, cuando dijo, el que lo ama guardará, hermano, la palabra de Dios, y aquel que no guarda la palabra de Dios, hermano, pues no, simplemente no lo ama. Amén. Entonces, amar a Dios, hermano, gloria al Señor, el principal mandamiento no significa que yo siento bonito, hermano, al sentarme dentro de la iglesia, hermano, los días de servicio, hermano, gloria al Señor. Más bien lo que significa es que trato de hacer, hermano, gloria al Señor, lo que le agrada a Dios. Ese es el propósito, hermano, de amar a Dios. Hacer lo que a Él le agrada. Cuando usted y yo, hermano, comprometidos, hermano, en nuestra fe por la palabra, tratamos, óigalo bien, hermano, tratamos de agradar a Dios, entonces nos estamos esforzando, hermano, gloria al Señor, en ser diferente a los demás. Lo que hace la diferencia, hermano, es cuando usted trata de ser diferente de los demás. Pero cuando usted trata, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, de vivir conforme a como viven los demás, pues entonces, hermano, gloria al Señor, usted está siguiendo la corriente de este mundo, y el que sigue la corriente de este mundo, hermano, terminará, gloria al Señor, en aflicción de carne y de espíritu. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Juan, hermano, Primera de Juan contiene muchos pasajes, hermano, que establecen claramente lo que significa, hermano, amar a Dios. Por ejemplo, hermano, vaya a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Amén. Y Juan dice, hermano, no en vano, hermano, se le conoce como el apóstol del amor. Amén. Es el que se recostó, hermano, gloria al Señor, en el pecho del maestro. Hermano, el amado, Juan el amado. Y el versículo dice, hermano, nosotros le amamos a Él
Porque Él nos amó primero. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Por qué ama usted a Dios? ¿Por qué lo ama? Mucha gente lo ama, hermano, por los beneficios que obtiene de Él. Físicos, morales, materiales, monetarios. Y mucha gente, hermano, gloria al Señor, ama a Dios por esa razón. Oh, es que, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Sirviendo al Señor, usted obtiene bendiciones de toda clase. Amén. Y lo hemos visto de esa manera. Pero usted personalmente, ¿por qué ama a Dios? Porque nos dio la salvación, nos sacó del lodo cenagoso. The faith that we have, ¿Ah? faith that we have. Por la fe que tenemos en Él. Pero usted me creería si yo les digo, hermano, que hay mucha gente, hermano, que dice amar a Dios por miedo a ir al infierno. Santo. Oiga, es que, bueno, le voy a cambiar la pregunta. Si usted no supiera nada, hermano, gloria al Señor, de esto, hermano, ¿le daría lo mismo ir al cielo que ir al infierno? Porque yo he oído, hermano, gloria al Señor, mucha juventud y muchos hermanos trabajadores en construcción decir, hermano, gloria al Señor, allá nos vemos en el infierno. Allá nos vemos, allá te espero. Cuando vengas, tráete unas chelas y allá nos las tomamos. Yeah. Ujú. Es que cuando nosotros estamos en el mundo, no sabemos absolutamente, desconocemos el mundo espiritual. Por eso esas palabras salen espontáneamente. Pero cuando venimos al Señor es muy diferente, sabemos que existe un Amén. cielo, existe un infierno. Mire, se desconoce el ambiente espiritual y estoy de acuerdo. Pero de que no hayan oído del Señor, sí han oído de Dios. Pero no lo han aceptado y desconocen. Estoy completamente de acuerdo con su opinión. Amén. Pero fíjense bien en esto, hermano, gloria al Señor. Nosotros le amamos a Él, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él nos amó primero. Amén. Muchos le aman, hermano, por temor a ir al infierno. ¿Ven? La gente, hermano, gloria al Señor, tiene miedo de ir al infierno. Amén. Y busca, hermano, gloria al Señor, cualquier manera, gloria al Señor, de escapar, hermano, gloria al Señor, del infierno. Por eso es que la gente, hermano, inventa sus propias religiones, hermano, crea sus propios dogmas, hermano, tiene sus propias ideas, gloria al Señor, de lo que es, hermano, amar y servir a Dios, amén, gloria al Señor. La gente, hermano, tiene muchas, hermano, pero muchas capacidades, hermano, para crear en su mente, hermano, vamos a decir en cierta manera, hermano, fantasías que le hagan a él, hermano, creer por un momento que todo va a estar bien a pesar de cómo él esté viviendo. A mí, si a mí me preguntaran, hermano, ¿por qué yo amo al Señor, hermano? Yo le diría, hermano, porque antes de que yo lo amara a Él ya me amaba a mí. No lo conocía y es ahí donde está la respuesta de la hermana. No lo conocía y por eso, hermano, viví lo que viví e hice lo que hice, gloria al Señor, hasta que conocí al Señor. Pero ¿sabe qué es lo triste, hermano? Que después de haberlo conocido, todavía hay mucha gente, hermano, que sigue, hermano, gloria al Señor, irrespetuosamente negando al Señor. Quizá por falta de conocimiento, porque muchos pueden venir, pastor, pero no tienen el conocimiento y no se meten en la palabra. Estoy de acuerdo, hermana, y estoy en desacuerdo. Usted dijo la respuesta en su comentario. Muchos de ellos vienen, hermana, y les falta conocimiento. Y la Biblia lo dice claramente, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ¿de qué sirve, hermana, que usted tenga la escritura en sus manos si no la estudia? Entonces no hay ninguna excusa, porque todos, hermanos, gloria al Señor, somos responsables de nuestra propia salvación. Usted es una de las personas que yo conscientemente sé que estudia mucho la escritura. ¿Por qué la estudia? Porque quiero conocerle más. Quiero conocer más. Es lo que yo siempre he dicho, hermano. Entre más usted conozca de Dios, mejor lo va a servir.
Es como cualquier agente de ventas, hermano, gloria al Señor, allá afuera. Entre más se prepara, hermano, gloria al Señor, en lo que vende, más mejor le va a poder informar y le va a dar un mejor servicio en lo que usted va a comprar. Si usted quiere prepararse, hermano, porque quiere conocer más al Señor, esta es la única manera, hermano, gloria al Señor, pero la responsabilidad es individual. Y fíjese, pastor, perdone, me quedé muy asombrada con una persona que le servía al Señor, porque como estamos en la gracia, abusan y siguen pecando y pecando, y expresó esta palabra: como Dios es misericordioso, yo puedo pecar todo lo que yo quiera, y al final Me arrepiento. me arrepiento. Eso es una equivocación bastante grande. Eso es lo que hay. ¿Y sabe por qué es esa equivocación, hermana? Porque la gente vive creyendo, hermano, gloria al Señor, que van a vivir 100 años. Cuando no tenemos ni los 5 segundos que siguen, hermano, de nuestra vida comprados. No nos pertenece. Yo estoy parado delante de ustedes ahorita, hermano. Dios sabe si saliendo de aquí, hermano, gloria al Señor, un accidente, un paro cardíaco, qué sé yo, hermano. Y acabó mi vida, hermano, gloria al Señor. Y yo tenía mucha vida todavía por delante, porque yo no me considero viejo. Pero la gente, hermano, gloria al Señor, piensa de esa manera, amén. ¿Por qué amamos a Dios, hermano? Porque Él nos amó a nosotros, hermano. Antes, óiganlo bien, hermano, antes de la fundación del mundo ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Dios dijo, hermano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hermano. Todavía no estaba creado, hermano, gloria al Señor. Apenas empezaba a formarse, hermano, gloria al Señor, el universo, hermano, el cielo, la tierra que nosotros conocemos. Y ya Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En los planes y en los propósitos de Dios estaba yo, estaba usted, estaba, hermano, cualquiera de todos los que estamos aquí, hermano. Y todos los que estamos aquí, hermano, gloria al Señor, estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no amarlo, hermano? Somos defectuosos, hermano, gloria al Señor, sí lo somos, hermano. Pero para esto, hermano, gloria al Señor, apareció el Hijo del Hombre, hermano. Para eso vino Él. Amén. Si usted y yo, hermano, vivimos en la ignorancia es porque queremos vivir en la ignorancia, pero, hermano, la palabra la tenemos, el mapa lo tenemos, la guía, hermano, gloria al Señor, espiritual, para llegar al reino de los cielos, está aquí, mi amado hermano, aquí está. No hay ninguna excusa. Amén. Aleluya. Por eso dice el verso que sigue, hermano, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermano, en una u otra ocasión hemos tenido sentimientos negativos en contra de alguien? ¿Todos? No somos pera en dulce, hermano. De una manera u otra, hermano, gloria al Señor, hemos tenido sentimientos negativos. Entonces dice la Escritura, hermano, si yo digo que amo a Dios, pero no lo amo a usted, entonces, hermano, gloria al Señor, soy mentiroso, porque dice, hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Pero es la misma palabra la que convicta a cada uno. Exacto. Cuando conocemos la palabra y escuchamos la misma palabra, podemos tener quizás en un momento una actitud, pero la misma palabra, el mismo espíritu que mora dentro de uno, nos va a traer conciencia y Dios mismo va a obrar y hacernos cambiar. Pero ahí está la clave, hermana, conocer. Cuando yo lo conozco, cuando conozco la palabra misma, hermana, se está encargando de cambiar mis actitudes, de cambiar mi corazón, de cambiar mi mente, mi pensamiento, hermano, gloria al Señor. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que cuando uno viene a los pies de Cristo, la vieja naturaleza, hermano, cambia. Y la nueva naturaleza, hermano, comienza a tomar control, hermano, gloria al Señor, de nuestras acciones, sentimientos, emociones, pasiones, hermano, deleites, de todo. Por eso, hermano, gloria al Señor, es que nosotros somos hijos de Dios, hermano, lavados y redimidos con la sangre de Cristo. No lo éramos antes. La Biblia dice, hermano, que antes vivíamos alejados de las promesas, hermano. Amén. Éramos extranjeros advenedizos, hermano, gloria al Señor. Íbamos de paso. Pero ahora, hermano, gloria al Señor, no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos
del reino, hermano, gloria al Señor, celestial. Y Cristo, hermano, gloria al Señor, está esperando la llegada de todos y cada uno de los que adoramos y alabamos al Señor. Amen. Amén. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, dice el versículo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si en alguna ocasión, hermano, gloria al Señor, usted tuvo sentimientos negativos en contra de una persona, ahí tiene la respuesta. Amén. Aleluya. Siga con ellos, hermano, gloria al Señor, y le tocará pasar la gran tribulación. Yeah. So true. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Si tiene sentimientos en contra de alguien, hermano, corríjalos. Es prudente, hermano, es sabio para usted mismo corregir eso. Amén. Ahora, vamos, hermano, a 1 de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice la Escritura, hermano, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que no es una carga pesada, es liviano. Por eso Jesús dijo, hermano, ¿verdad? Que su carga, su yugo es ligero, liviana es su carga. Amén. Brínquese, hermano, gloria al Señor, ahí mismo Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versos 22 y 23. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables, gloria al Señor, delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aleluya. Ahorita mismo, hermano, gloria al Señor, hay muchas mentiras, hermano, gloria al Señor, corriendo, hermano, por el cristianismo. Una muy seria, hermano, gloria al Señor, es la falsa idea de que a Dios no le importa si hacemos o no sus mandamientos. Es más o menos semejante a lo que la hermana decía. Amén. Yo puedo vivir pecando, y al fin y al cabo, el día de mañana me arrepiento y todo está arreglado. Amén. Y es una mentira, hermano, gloria al Señor. Una mentira, hermano, gloria al Señor, demasiado grande, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Creer que a Dios no le importa, hermano, gloria al Señor, lo que usted y yo hacemos. De acuerdo, hermano, con esta mentira, todo lo que a Dios le importa es ese único momento cuando comenzamos en la fe. Fe y amar a Dios, hermano, han sido separados de cuestiones prácticas y son consideradas ciertas nociones de tipo teórico, estados mentales los cuales existen separadamente, hermano, de lo que uno vive. Pero la fe, hermano, significa ser fiel. Y fiel, hermano, cuida de complacer a aquel al cual le es fiel. Esto, hermano, es hacer su voluntad y cumplir, hermano, con sus mandamientos. Mire lo que dice, hermano, en San Juan capítulo 14, versículo 23. Gloria al Señor. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Gloria al Señor. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero mírenlo cómo dice, hermano, la Biblia de las Américas. A veces me gusta, hermano, meterme en esas Biblias, porque le dan una idea un poquito diferente, pero, hermano, lo ponen de una manera, hermano, que a veces lo podemos entender más fácil, aunque le roban esencia, hermano, al original. Pero dice, hermano, y Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Muy semejante, ¿amén? En cierta manera. Ahí en 1 de Juan capítulo 3, hermano, y el verso 22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Amén. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vaya a Deuteronomio, hermano, capítulo 5, verso 9 y verso 10. Amén. Y dice, hermano, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, gloria al Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera
y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero en Juan capítulo 14, el verso 23, hermano, hay un sí y una Y. Amén. Si alguien ama a Jesús, guardará su palabra. Y como resultado, hermano, el Padre lo amará. O sea, amén. Ponme para atrás en Juan 14, 23, dice, amén. El que me ama, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Pero aquí, hermano, gloria al Señor, en la Biblia de las Américas dice, hermano, si me amáis. Amén. Entonces, hermano, gloria al Señor, el Padre lo amará y él junto con su Hijo vendrán, hermano, y morarán en él. También en primera de Juan, hermano, recibimos cualquier cosa que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le gusta a él. También en Deuteronomio, hermano, el misericordioso amor de Dios, hermano, se demuestra a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hay un claro, hermano, ligamento entre el amor y el favor de Dios, hermano, con el hacer su voluntad. Por decirlo de otra manera, no pensemos que desobedecer a Dios, descuidando su palabra y sus mandamientos, no importan de verdad. Amén. Porque como quiera, hermano, Dios nos ama. No pensemos de ese modo cuando, gloria al Señor, decimos que amamos a Dios, en verdad lo amamos. Yo creo que si amamos a Dios, hermano, o no se demuestra mediante la respuesta a la siguiente pregunta simple: ¿hacemos lo que le complace a Dios en su palabra, sus mandamientos, o no lo hacemos? Porque el meollo de todo es esto, hermano, gloria al Señor, es cumplir con lo que está establecido. Amén, aleluya. Amén. Yes. Es obedecer la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Hay, hermano, gloria al Señor, estatutos, hay decretos, hay mandamientos, hay enseñanzas, gloria al Señor, y ninguna difiere, hermano, gloria al Señor, es contraria a las de los demás. Fueron más de 40, hermano, escritores en toda la palabra de Dios, hermano, y ninguno, hermano, gloria al Señor, contradice al otro. Al contrario, hermano, gloria al Señor, lo que uno parece, hermano, terminó, el otro, hermano, gloria al Señor, lo continúa. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, es inefable. Es verdad. Desde cualquier punto de vista, hermano, gloria al Señor, que usted lo vea, la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, es la verdad de Dios, hermano, gloria al Señor, transmitida a nuestras vidas. Con el único propósito, hermano, gloria al Señor, de que usted y yo aprendamos la verdad de Dios y caminemos en la verdad. ¿Amén? Si Jesús no hubiera dejado, hermano, gloria al Señor, esta palabra, usted y yo caminaríamos a ciegas. Y nuestra vida, hermano, gloria al Señor, no sería ni mucho, ni mejor, ni peor, hermano, que la que aquellos que profesan o no han profesado, hermano, creer en Dios. Pero esto, hermano, gloria al Señor, hace la diferencia. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De qué sirve un mandamiento, hermano, si no lo cumples? Aleluya. Es cierto, hermano, no vivimos, hermano, bajo la ley. Y estoy de acuerdo, hermano, la ley no tiene dominio, ni control, ni autoridad, ni potestad, hermano, sobre mi vida en cuestión, hermano, gloria al Señor, a mi salvación. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo me ha hecho libre. Pero seguimos viviendo, hermano, y rigiéndonos y siendo gobernados bajo los mismos mandamientos, hermano, que están establecidos en la palabra de Dios. Si usted roba, ¿qué le hace? De gracias a Dios que no vive en India, hermano, porque le mocharían la mano. Ya. Pero si usted roba, ¿qué le hacen? Lo meten preso. Amén. ¿Amén? Si usted, hermano, gloria al Señor, comete adulterio, ¿qué le hacen? Que te den. En aquel entonces, hermano, gloria al Señor, lo apedreaban hasta morir. A los dos. Hoy en estos días, hermano, gloria al Señor, si hay alguna acusación en contra de esa persona, hermano, la persona, hermano, aparte de perder, hermano, su hogar, pierde, hermano, sus pertenencias. Puede perder hasta su familia. Yeah. Si usted miente, la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, en uno de los 10 mandamientos, hermano, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no jurarás en vano. Si usted da un falso testimonio, hermano, ante la ley,
usted es responsable de lo que usted está diciendo y la pena que le iban a imputar al otro se la pueden dar a usted. O sea, no tiene nada que ver, hermano, con mi salvación, porque Cristo me hizo libre y por gracia, hermano, gloria al Señor, yo soy libre. Pero sigo rigiéndome, hermano, gloria al Señor, bajo los mismos 10 mandamientos que están establecidos en la Escritura. Por eso es que Jesús, hermano, gloria al Señor, cuando se acercan y le preguntan, hermano, ¿cuál es el mandamiento más grande? Gloria al Señor, ¿qué le dijo, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Marcos dice, hermano, gloria al Señor, agregándole, y con todas tus fuerzas. O sea que todo su ser, hermano, su mente, su corazón, su pensamiento, su alma, hermano, gloria al Señor, todo lo que usted es, debe de estar, hermano, integrado en lo que usted viene a hacer en la casa de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En San Juan 14, 23 y 24 dice, hermano, si alguno me ama, guardará mi palabra, y el que no me ama, no guardará mis palabras. Amén. Pero vamos a continuar un poquito más para adelante, hermano. Amén. Pero algunas personas, hermano, gloria al Señor, dicen, pero es que yo no siento. ¿Eh? Algunos dicen que yo no siento hacer la voluntad de Dios. Y es cierto, hermano. Algunas personas, hermano, gloria al Señor, viven por el sentir. Y no sienten, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Pero eso, hermano, gloria al Señor, mire, obedecer o desobedecer la palabra de Dios, hermano, no quita a Dios del trono. No detiene la obra de Dios, no detiene la mano de Dios. Lo que está establecido para este mundo se va a cumplir, crea usted o no crea, crea yo o no crea, se va a cumplir. Porque eso es lo que está establecido aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Gloria al Señor, de que a usted y a mí nos conviene, hermano, gloria al Señor, guardar la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, tal y como Él estableció. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, primeramente, hermano, nos va a hacer sabios. ¿Amén? Y sabiduría es lo que necesitamos, hermano, para caminar en este mundo. Gloria al Señor, que cada día, hermano, gloria al Señor, se está poniendo más peor. Amén. Entonces, guardar los mandamientos, hermano, gloria al Señor, nos hace a nosotros, hermano, caminar más rectos delante de Dios. Ir, hermano, gloria al Señor, guardando el mandamiento, hermano, nos enseña a nosotros, hermano, cómo vivir dentro de los principios y voluntad, hermano, que Dios estableció para toda la humanidad. Entonces, guardar los mandamientos tiene mucho, hermano, gloria al Señor, que enseñarnos. Pero hay mucha gente, hermano, gloria al Señor, que dice, hermano, gloria al Señor, es que yo no siento. ¿Cuántas veces, hermano, los mismos hermanos que se sientan aquí, es que yo no sentí nada? El culto estaba hermoso, hermano. Y algunos dicen, es que yo no sentí nada. Si fuera por sentir, hermano, gloria al Señor, estamos en la calle. Por eso es que la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que no es por vista, sino por fe. Amén. Entonces, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hermano, es la idea, hermano, gloria al Señor, de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla. Pero si no lo sentimos, entonces estaríamos disculpados, porque supuestamente Dios no querrá que hiciéramos algo que no sentimos hacer. Gloria al Señor. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, hermano. Cuando usted va a trabajar, hermano, ¿va a trabajar porque lo siente? Ninguno de nosotros va a trabajar porque tiene ganas de trabajar. Dígame aquí, hermano, ¿a quién le gusta trabajar? Honestamente, hermano, gloria al Señor, a mí me hubiera gustado ser rico, pero Dios sabe por qué no lo soy. ¿Eh? Dios sabe, hermano, gloria al Señor, por qué razón es que usted y a mí nos tiene, hermano, en la misma posición, hermano, gloria al Señor, en la que estamos. No me quejo, vivimos bien. Amén. Pero, hermano, gloria al Señor, si usted no va a trabajar, si usted va a trabajar, hermano, porque lo siente, entonces, hermano, adelante, hermano, se levanta en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar, y dependiendo de si lo sientes o no, te paras de la cama o te volteas y te sigues, hermano, te vuelves a cubrir y sigues durmiendo. ¿Es eso lo que haces?
Porque si usted, hermano, gloria al Señor, está casado, la esposa le dice, dale, vete a trabajar. Amén. Amén. Tu trabajo, hermano, independientemente, hermano, de cómo te sientas al respecto, gloria al Señor, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hermano, le hemos dado mucho lugar a nuestros sentimientos. Por supuesto que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla, pero aún así, hermano, si no lo sentimos, es mucho mejor hacerla como quiera. Y un ejemplo, hermano, gloria al Señor, está en la palabra. Amén. Y quiero que busque, hermano, gloria al Señor, esta parábola en el capítulo 21, hermano, gloria al Señor, de Mateo, en el versículo 28 al 31, y con esto voy a terminar. Amén. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Gloria al Señor, respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Vamos al verso que sigue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Amén? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, gloria al Señor, al reino de Dios. La respuesta estaba bien. ¿Amén? El primer hijo, hermano, gloria al Señor, no sentía hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Claramente se lo dijo, o la voluntad de su padre. No quiero ir a la viña hoy. Simplemente no tengo ganas. Probablemente, hermano, estaba dormido, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Y el papá fue y lo despertó y le dijo, levántate, vete a trabajar. Digo, no tengo ganas de ir. El padre no le dijo nada, se fue y le dijo al otro, amén. Tal vez después de escuchar al padre, hermano, lo pensó mejor, hermano, y cambió de opinión. Yo creo, hermano, que le importaba, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? La actitud o la vida de su padre, amén. El segundo hijo, hermano, por otra parte, le dijo a su padre, tal vez, hermano, ¿verdad? Ya levantado la cama, papá, voy a ir. Pero luego no fue, se volvió a dormir. Luego, hermano, pudo haber llamado a uno de los amigos, hermano, se desapareció de la casa, hermano, y nadie lo volvió a ver, hermano, hasta por la tarde. Pero mientras el primero, hermano, gloria al Señor, ya estaba allá. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que no lo sentía al principio, pero que la hizo como quiera, o el que al principio sentía hacerla, pero en realidad no la hizo? Por lo tanto, hermano, gloria al Señor, termino con estas preguntas. ¿Cuál de los dos amaba al Padre? La Biblia, hermano, gloria al Señor, no se anda con rodeos. La Biblia es directa, hermano, gloria al Señor, al meollo. A veces, hermano, gloria al Señor, para no lastimar el sentimiento de la gente, muchos de los pastores, hermano, están encubriendo, hermano, gloria al Señor, la esencia de la palabra de Dios y no la están predicando como se debe de predicar. Cierto. Pero la Biblia llama, hermano, al pecado, pecado. Amén, aleluya. ¿Eh? La Biblia no se anda con rodeos. Entonces nosotros tenemos que oír la palabra, hermano. Aunque no nos guste, muchos de nosotros, hermano, creemos que estamos haciendo la obra de Dios. Hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, porque cantamos los coros, hermano, porque ofrendamos, porque diezmamos. Pero en realidad, hermano, gloria al Señor, se nos demanda mucho más que eso y nadie lo está cumpliendo. Mateo 28, hermano, 16 en adelante, ¿qué dice, hermano? Ir por todo el mundo, hermano, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermano, gloria al Señor, pero el que no, en sí ya ha sido condenado. ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros? Predicar la palabra. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Aleluya. Viene, hermano, el amigo, hermano, gloria al Señor, nos vamos con él. Simbólicamente, hermano, gloria al Señor, estamos hablando. Viene el compadre, el vecino, hermano, gloria al Señor, vamos a hacer una carnita asada, hermano, y allá está haciendo la carne, hermano, pero el día de culto, no importa, voy el domingo. Porque nuestras prioridades, hermano, gloria al Señor, no están bien centradas en lo que nosotros somos y representamos. Si me amáis guardando mis mandamientos, si no los guarda, entonces ama a Dios o no lo ama. Qué tremendo, hermano, porque la Biblia no deja intermedios. O lo amas o no lo amas.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y decimos que amamos al Señor. Entonces, si amamos al Señor, hermano, hay que empezar a cumplir. Yes. Orar los unos por los otros, hermano. Amén, aleluya. Tenemos que empezar. En algún lado tenemos que empezar. Si no lo hacemos, estamos faltando. Y si estamos faltando, hermano, gloria al Señor, necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque, hermano, gloria al Señor, estamos engañando. Nos engañamos nosotros mismos y estamos engañando a los demás. Nos estamos convirtiendo, hermano, en unos mentirosos. Y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no se pone en esta tarde? Aleluya. Medite, hermano, gloria al Señor, en esta palabra, hermano. Sígala disfrutando. Compártala. Tal vez usted dice, hermano, es que esa palabra no me llegó, no sentí nada. Pero qué tal, hermano, si la persona a la que usted se la comparte está pasando por alguna situación y la palabra llega exactamente en el momento que usted se la compartió y hay arrepentimiento. Entonces comparta la palabra, hermano. Avísele, hermano, a sus amigos, hermano, y amistades, hermano, que estamos ahora empezando a transmitir también en YouTube. Amén. Ya en YouTube, hermano, está saliendo, la predicación del domingo salió y se van a empezar a transmitir, hermano. Hay que pagar una cuota a YouTube, no importa, hermano, lo importante es que el mensaje salga.